habiendo tenido experiencia miles de veces o cientos de veces, y para no exagerar, de mirar cómo Dios había hecho grandes milagros, mirado gente enferma siendo sana por el poder de Dios, enfermedades como diabetes, enfermedades como artritis también, entre otras, entre muchas otras enfermedades, y, y analizando la palabra de Dios y mirando que en el nombre de Cristo los enfermos son sanos, pero también encontré en la palabra de Dios una manera de poder evitar muchas enfermedades. Y para ello, para lograr ese objetivo, debemos seguir algunos consejos bíblicos, que la palabra de Dios los dice y la palabra de Dios tiene los consejos más indicados para todos. Y entre ellos aparecen carnes, vegetales, aparecen también legumbres entre esa lista y también aparece clasificación de carnes de animales, cuáles son las indicadas y cuáles no son. Y también al final miraremos también ciertas telas que el Señor aconseja y esas telas también traen ayuda para el cuerpo. Entonces, leyendo la palabra de Dios, en primer lugar, bueno, antes de continuar, quiero saludar a todos, deseándoles bendiciones en el nombre glorioso del Señor Jesús de Nazaret y desearle a ustedes la paz de Cristo para ustedes, sus hogares y sus familias. Voy a tomar lectura de la palabra del Señor y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Vamos a leer el capítulo acá, capítulo 9, dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Bueno, aquí tenemos una lista. Después del diluvio, el Señor aconseja a Noé y a su familia que hay algo que deben tenerlo como alimentación. Entre ellos dice, todo lo que se mueve y vive, o sea, los animales, o será para mantenimiento. Entonces encontramos aquí que los animales, cuando uno estudia un poco sobre el tema de las carnes de animales, encontramos que la carne de animales tiene proteínas que son tan necesarias para el cuerpo, igualmente ciertas grasas que son necesarias para el cuerpo, para la salud. Por ejemplo, el cuerpo, para darles una idea de lo que tiene el cuerpo, no soy científico ni médico, pero tengo algunas ideas de lo que he estudiado, que el cuerpo se compone en un 70% de agua y hay un porcentaje alto también de proteínas. Podemos clasificarlo como un 22% de proteínas y luego ya siguen otros minerales, siguen otros nutrientes que hacen parte del cuerpo como carbohidratos. Y en este caso las carnes de los animales tienen ese 22% que necesita el cuerpo y además de eso estas proteínas que tiene la carne son proteínas listas que el cuerpo las absorbe de una, a diferencia de las proteínas que vienen por medio de vegetales, por medio de otros elementos que se consumen. Entonces la carne la clasifica el Señor en primer lugar como una alimentación para el hombre. Y aquí miramos que el consejo que dan muchos, que hay que ser vegetariano, pues no cabe aquí. Aunque sí, también puede ser que tenga algunos beneficios, pero sabemos que la carne tiene las proteínas indicadas que se necesitan y también las grasas indicadas que necesita el cuerpo, ya que el cuerpo también se compone una gran parte de lípidos, o sea, grasas, también es un porcentaje bien alto. Entonces, también necesita las grasas y haciendo un estudio de este tema y oyendo a personas con ese conocimiento que tienen, podemos decir, un avance científico en esta área, encontramos que la grasa de los animales tienen ayuda para el cuerpo, a excepción de las grasas que nosotros vulgarmente le llamamos los sebos, o sea, es aquella grasa que cuando usted cocina en el caldo, usted va a encontrar luego que se enfría una pasta pesada, gruesa y blanca o amarillenta, la cual esa es una grasa dañina, que la palabra de Dios también dice que no se debe comer esas grasas, hablando específicamente de esas grasas. Entonces encontramos en la palabra de Dios, o sea, en primer lugar las carnes, y luego aparece también acá las legumbres. Bueno, antes de continuar con el tema de las legumbres,
quiero hacer una observación. También hay una clasificación de carnes o de animales. Luego leeremos en la palabra de Dios y miraremos qué animales la palabra de Dios aconseja y cuáles no. Y miraremos también si es pecado comerlos ahora o no es pecado. Entonces, para ello vamos a seguir estudiando esta porción, dice. Entonces encontramos las carnes, repito, de animales que tienen las proteínas y tienen grasas, entre otros elementos que le absorbe el cuerpo con facilidad porque son carnes y nosotros estamos también formados de carnes, de carne y hueso, entonces tenemos elementos parecidos. Luego aparecen en segundo lugar mejor las legumbres. Las legumbres serían los frijoles, arvejas, tendremos también los garbanzos, las cuales también tienen proteína, entre otros elementos, también necesarios para el cuerpo, pero en el caso de las legumbres se necesita mezclar con los cereales y los tubérculos. Cereales podemos decir el arroz, mezclarlo la cebada y el trigo para que puedan tener las proteínas indicadas para el cuerpo, pero no en una cantidad tan grande como da la carne. Y luego aparecen los vegetales, y los vegetales especialmente, o sea, las verduras, me refiero a eso. Las verduras como la lechuga, podemos decir la espinaca, entre otras verduras, el pimentón, aunque es rojo, también se clasifica como verduras, encontramos que son los más indicados para unirlo a las carnes y poder comer la carne de res, de pescado, la carne de otros animales que son comestibles, el pollo, la gallina. Estas verduras son las más indicadas por el hecho de que cuando vemos carne y verduras, las verduras aportan un gran porcentaje de agua y otros elementos que ayudan a que el hierro que está en la carne pueda el cuerpo absorberlo con rapidez y sea de ayuda para la sangre. Entonces encontramos las verduras también como algo importante. Eso no quiere decir que los cereales, los tubérculos como la yuca, la papa, entre otros, no sean útiles, sino que en clasificación la carne es la que más tiene proteínas y también las verduras son las que le aportan gran cantidad de agua al cuerpo y las legumbres mezcladas con los cereales también le aportan proteína y algunas grasas al cuerpo que necesita. Y, y de esa manera vamos a tener una buena alimentación. Pero para ir un poco más lejos y estudiar más a fondo la palabra de Dios, deme un minuto que nos vamos al libro de Deuteronomios, capítulo 14, donde encontramos algo muy importante sobre los animales. Y, y les digo de una vez, les doy a conocer, cuando yo estudiaba esos temas, apenas que entré al Evangelio, yo me admiraba y decía, ¿por qué será que Dios prohibió estos animales? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios dejó las cosas así? Si estos animales son deliciosos para comer, sería algo religioso, habría algún motivo, pero luego encontrando la palabra de Dios, que hasta lo que a nosotros le parezca insensato de Dios es más grande que los hombres, es la palabra de Dios. O sea que todo lo que Dios dice en su palabra tiene un sentido, tiene una relevancia que hay que ponerle cuidado. Y para ello encontramos en la palabra de Dios, capítulo 14, versículo 3, dice, nada abominable comerás. Y luego sigue diciendo, estos son los animales que podréis comer, el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope, el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendiduras en las uñas, que rumiar entre los animales, este podéis comer, pero esto no podéis comer entre los que rumian, entre ellos los que tienen pezuña hendida, camello, liebre, conejo. Todos los animales, cuando lo estudiamos, estos tres animales, cada uno tiene algunas bacterias, o sea, unos microorganismos, mejor sería la expresión, los cuales que cuando se los cocina o se los asa, muchos de ellos quedan vivos, no se mueren y pueden producir enfermedades. Entonces sigo leyendo y dice aquí la palabra de Dios, dice, a ver, vamos a seguir leyendo, dice, entre los que rumian, entre los que tienen pezuña hendida, vuelvo a repetir la lectura, camello, liebre, conejo, el conejo produce una fiebre que llama la fiebre del conejo,
y también una bacteria fuerte. Porque rumia no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, dice. Aquí aparece el famoso cerdo que algunos llaman puerco, también otros le llaman marrano, aparece en esta lista. ¿Y por qué? Porque el marrano tiene buen sabor y si miramos y analizamos la carne de res con el marrano y el sabor, claro, de cerdo tiene mejor sabor, pero ¿cuál será la razón? Y encontramos que la carne de cerdo, por ser el cerdo un animal que come desechos, come, o sea, alimentos ya en descomposición, entre otros alimentos concentrados, pero su organismo los digiere muy rápido, entonces en su cuerpo hay demasiados tóxicos. Y esa es la razón que algunos comen la carne de cerdo y se enferman, a veces les da diarrea, náuseas, todo porque en su mayoría los cerdos tienen cantidad de tóxicos en su sangre. También encontramos que también, no todos los cerdos, pero en su mayoría tienen la tenia, o sea, una lombriz, por hablo vulgarmente, o sea, un nocívoro gigantesco, que también puede tener huevos cuando uno come y puede ser que sus huevos estén vivos y podemos comer aquel bicho, aquella plaga y nos la tragamos y vivirá en nuestro estómago. También hay otras bacterias, microorganismos, los cuales he tenido casos en las congregaciones que he estado de personas que han comido sus microorganismos y le han dañado una parte del equilibrio del cuerpo y han quedado paralíticos. Hay otros que han tenido otras complicaciones y eso es razón de que han comido carne de cerdo y, y han tenido las de malas, que ese cerdo ha sido portador de esos microorganismos dañinos, plagas dañinas para el cuerpo. Y además de eso, también el cerdo es uno de los animales que más se acerca al ADN humano, o sea, la composición del cuerpo del cerdo, especialmente el ADN, se parece al ser humano. Algunos dicen que es el gorila, que es el mono, el chimpancé, el que tiene ADN parecido al humano, pero no es así. Cuando hay un estudio científico y uno lee, estudia sobre ello, encontramos al cerdo, que es el animal que tiene un ADN más cercano al humano. He oído, no sé, no tengo la certeza al 100% o la seguridad de que hayan habido algunos implantes o hayan tomado órganos del cerdo y los han puesto en seres humanos, que he oído, pero no tengo 100% confirmado, pero creo que sí, si tiene el ADN cercano al humano, entonces puede ser que sí se adhiera al cuerpo humano, pero con eso no quiere decir que la carne de cerdo es 100% saludable para comerla. Y seguimos, aquí hay otros tipos de animales también que habla. La palabra de Dios dice, porque tienen pezuña hendida, mas no rumian, no será, o será inmundo, la carne de esto no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama, o sea, todos los peces que tienen escama y aletas, dice la palabra de Dios, que se pueden comer, o sea, que son muy saludables para el cuerpo. Mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis, inmundo será. Entonces aquí encontramos, o sea, los peces del mar, o sea, los animales que viven en el mar. Dice, lo que no tiene aleta y no tiene escama, dice, no se pueden comer. Sabemos que el bagre, sabemos que el picadón, entre otros peces, son muy deliciosa la carne y tienen además una facilidad para comerlo porque no tiene mucho hueso y a veces lo tomamos como favoritos y es lo que más compramos. Pero leyendo los estudios científicos sobre estos peces, encontramos de que estos peces tienen cantidad de tóxico, porque su piel, al no tener escama, Dios lo diseñó para que purifiquen el agua, y esa es la razón que los tóxicos del agua los, los absorben ellos, todo porque es el trabajo que Dios les puso, y, y absorben por su piel, y por eso la carne de estos peces es una carne que tiene bastante tóxico y además también ciertos microorganismos dañinos para el cuerpo, aunque el sabor es un sabor exquisito, pero si la palabra de Dios dice que es así, además científicamente se ha estudiado que tiene estos tóxicos, pues bueno, no consumirlos muchos. Estando en un lugar donde comí bastante pez por falta de desconocimiento, este sin escama, que era el pez preferido por mí, y además los que me regalaban por preferir me daban estos peces
noté que luego me dio una alergia muy crónica, y que luego cuando ya salí de ese lugar y ya disminuí un poco la comida de estos peces, noté que esa alergia desapareció. Entonces, también es aconsejable poner cuidado a este detalle porque es totalmente importante. También encontramos langostino, encontramos el famoso camarón, que también bíblicamente da a conocer que no es saludable para el cuerpo. Por eso muchos que van al mar y comen bastante camarón, sabemos que se enferman. Igualmente come bastante bagre. Algunas giras que han tenido también se han enfermado de diarrea, náuseas, entre otras complicaciones. Y ahí encontramos, o sea, todos los peces, los que habitan el mar y los ríos, que no tengan escama ni aleta, la palabra de Dios da a conocer que no son buenos para comer. Y Dios, uno de los propósitos que tiene es cuidar al Hijo de Dios, cuidar su salud, ese es un propósito que tiene en primer lugar. Y por eso lo prohibió Israel y además les puso ciertos castigos, por decirlo así, por el hecho que algunos comieran esos animales y el castigo era que se iban a enfermar, ¿sí? Iban a tener enfermedades graves porque la mayoría de estas enfermedades vienen de animales que Dios los prohibió, ¿no? Por ejemplo, los felinos también cargan en su cuerpo enfermedades, que uno si come carne de felino, de gato, de tigre, de león, cualquier momento va a tener enfermedades terribles. Y también, un ejemplo, el armadillo, que también nos gusta comer, hace parte de los animales inmundos que dice la palabra de Dios. Y, y este es un animal. No todos los armadillos portan, pero algunos sí portan la plaga de lo que es la lepra. Y también otros animales también que he leído también portan la lepra y otras enfermedades. Entonces por eso Dios, que es sabio, Dios que sus pensamientos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos, Él va por encima de todos nuestros pensamientos, nuestros conceptos humanos, y Él nos da consejos especiales para que nosotros podamos tener un buen desarrollo, tanto en lo social como también tener una buena salud del cuerpo. Entonces, por eso son estos consejos, y estos consejos son lo máximo, lo mejor, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. También encontramos también algunas aves, dice, y encontramos estas aves, dice, que toda ave limpia podréis comer. Estas son las de que no podréis comer. Dice, las que no podemos comeros. Dice que es el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, bueno, el famoso gallinazo, el vilano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la bubadilla y el murciélago. Y todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Todo ave limpia podréis comer. ¿Y cuáles son las aves limpias? Las aves limpias, ahí si leemos mal la palabra de Dios, sería la paloma, la gallina, y, y podemos clasificar también la perdiz, la tórtola, entre otros, ¿sí? Que la palabra de Dios no habla aquí de ellos. O sea, todos los que aquí no están en esta lista de animales inmundos son animales saludables para comer, ¿eh? Pero luego también tiene otro consejo más, la palabra de Dios dice, ninguna cosa mortecina comeréis. O sea, los hijos de Dios dicen que no comamos cosas mortecinas, ¿eh? Algunos acostumbran en ciertas regiones del país y entre otros lugares de otros países también a comer comida mortecina, pero la palabra de Dios a nuestro como hijo de Dios dice que no debemos comer aquellas carnes mortecinas y luego hay otros consejos donde dice que también carnes donde así sean animales limpios, sanos, que haya habido un perro o una fiera que haya comenzado a comerlo, dice que no se deben comer. Dios tiene algunas razones para ello. Pienso que aquel perro, aquel felino,
haya pasado unas bacterias por medio de sus muelas y al comerlas nosotros nos afectarían. También otras listas de animales inmundos aparecen los reptiles, o sea, las culebras, aparecen los lagartos y todo animal que tiene el andado que se arrastran, ¿eh? O sea, esos animales dice que no se deben comer y todos aquellos, si hacemos una lista de aves, animales, peces, todos ellos portan microorganismos que son dañinos para el cuerpo, igualmente tóxicos, y también encinas, como el caso del cerdo y otros animales, tienen algunas sustancias que afectan también al cerebro, o sea, nos afectan a la inteligencia, y por eso no son aconsejables comer, y por eso viene el consejo del Señor. Y para terminar, ya que les prometí algo, también aparecen algunas maneras de vestirse que la Biblia les dio a conocer a los israelitas, que debían no mezclar. Hay una parte que dice que no debe haber una mezcla de hilos, pero en el capítulo 22, versículo 11 de Deuteronomio nos habla lo siguiente: no vestirás ropa de lana y lino juntamente. ¿Cuál será la razón? O sea, que no haya una mezcla de hilos, de telas, y aquí aparece el lino y la lana. El lino tiene, para hablar vulgarmente y de pronto no términos científicos, hay una energía que corre de derecha hacia izquierda. O sea, el lino, la tela de lino tiene 5.000 podemos decir, descargas eléctricas o más bien radiación, está en 5.000 en la parte de la electricidad y corre de derecha hacia izquierda, o sea, de aquí hacia allá. ¿Y por qué no se debe mezclar con la lana? Parece aquí que también la lana, cuando estudiamos, también tiene 5.000 en energía tiene 5.000, pero la lana va de izquierda hacia derecha, o sea, de este lado hacia acá, hacia la derecha, indica que si el israelita se ponía tela de lino y de lana, indicaba que la energía quedaba neutral o se quedaba en cero y el cuerpo no se beneficiaba de esa energía. Pero si se vestían solamente de lino, entonces la energía que tenía el lino nos afectaba positivamente. Y también no solamente los israelitas, sino que nosotros también nos afecta también positivamente y nos ponemos lino. Y si ponemos lana, porque sea solamente lana, pero sabemos que la lana es un tanto fastidiosa, entonces no es muy usual que lo usemos, ¿no? Pero ese es el consejo que tenemos, por ejemplo, a diferencia del lino con el algodón, no recuerdo muy bien, no sé si tiene 50 en energía o 200, no sé, pero es cierto que el lino tiene unas descargas de energía fuertísimas de 5.000 y eso ayuda al cuerpo y esa es la razón que muchos en el pasado, específicamente en los hospitales, usaban en las sábanas, usaban siempre, era la tela de lino, ahora no es muy común, pero en el tiempo se usaba todo porque ellos conocían y el propósito era que el enfermo se sanase pronto, o sea, recuperase pronto porque esa tela tiene energía. Entonces, mis amados hermanos y amigos que estuvieron presentes hoy, para mí fue un gusto poderles compartir la palabra de Dios y los consejos bíblicos. Y también, cuando usted está enfermo, ya, ya que no haya puesto cuidado los consejos bíblicos, entonces ahí sería lo más indicado llamar a un hermano para que ore usted invocando el nombre de Jesús de Nazaret. Y, y si de pronto no tiene la fe suficiente, pues buscar a los médicos para que Dios les da una ciencia en esa área, para que ellos le den las indicaciones indicadas para que usted pueda recuperar su salud. Pero esos consejos que recibió hoy usted es para evitar que usted caiga enfermo, ¿sí? Para que usted no se enferme. Esos son los consejos que da la palabra del Señor. Aunque hay otros consejos más en la palabra de Dios, pero por hoy esos son los consejos que les comparto a ustedes y que Dios los bendiga en gran manera. Que la bendición de Cristo sea para ustedes y para